Buenos días a todos, jóvenes. El día de hoy empezamos esta gran casa con este gran carro. Bienvenidos todos a la casa del arquitecto Alex Macías. Estamos en Monterrey, Nuevo León. Arquitecto, muy buenos días. Hola, buenos días. A la Muchi- orden, aquí estamos. Muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy. Platícanos un poco dónde nos encontramos, arquitecto. Mira, estamos aquí en el fraccionamiento Santa Isabel, en el municipio de Monterrey, con este proyecto. El terreno como era más semiplano. Sí, o sea, realmente no trae mucho desnivel. Me gusta este juego de la placa, ¿no? El acero juega un papel importante aquí en la fachada Sí, también. y está trabajado para que pueda estar en contacto con la humedad y no exista corrosión. Excelente. ¿Qué necesita para que pueda estar en contacto con la humedad? Pues trae unos anticorrosivos. Esta se le puso una pintura epóxica y luego luego el acabado final, ¿no? Se ve muy bien y tiene pececitos y todo. Excelente. Y aquí esta piedra la dejaste embebida, ¿verdad? Está expuesta, obviamente está pegada. Aquí la idea, no sé si ves que se convierte en una rampa, es para poder meter el carrito de golf y darle un uso que no sea nada más jardín. Excelente. Y esta barda alta la diseñamos de tal manera que nos quitara un poquito la visibilidad de la casa de al lado para poder enmarcar y aislar el proyecto, que no se contaminara. Claro, se hacen muros de nosotros. Es de nosotros el muro ese. Y Y trae, es- y trae iluminación Era lo que te iba a preguntar, esas franjas, ¿verdad? que ahí se alcanza a ver un poquito ya de la luz, nada más que pues por la luz del día no. Ah, ya la vi, ya la vi. O sea, le haces una especie de Es cajillo. un cajillo y trae una tira LED. Perfecto. Últimamente las veo que ponen la tira LED franca, ¿no? Que la Sí, ahogan en el... la ponen expuesta, ¿va? Ajá. Ya Pero la me venden, gusta, me ya la gusta venden con su también así. canal. Sí, ya la venden con su canal, pero en este caso es indirecta. Excelente. Ahí también hiciste cajillo. Es un Este es cajillo para semi-empotrar pusimos un riel y luego van las luminarias. perfecto. ¿Qué tipo de estructura es? Porque está grande el volado, ¿eh? Sí, bueno, todo es concreto y acero de refuerzo. O sea, esto Concreto y acero de refuerzo, es una traemos gran trave. una trave que viene en este eje, que carga que sí, otra en el extremo y otra en el extremo, y es lo que permite repartir la carga y poder quitarnos de las columnas intermedias, ¿no? O sea, este elemento que sale aquí, que forma esta pantalla, es una trave Sí, es una trave, de concreto, es una viga de concreto, sí. lo que viene acá. Son Y como sientan 14 los metros más o menos. apoyos. Muy bien. Aquí también trae iluminación en los... ¿Y la diagonal, cómo la interpretas o cómo la utilizas en el proyecto? No, lo que hicimos nada más es darle un poquito de movimiento, que no se sintiera monótono, y como te comentaba hace ratito, buscamos formas, encontramos la forma del trapecio y es la que hemos estado trabajando a lo largo de la... Claro, como si fuera la misma forma del terreno, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. La puerta de placa, Sí, bueno, es un tambor metálico, y con unas placas y con unas barras, soldadas, y todo está completamente empastado y todo para que no haya... Porque oxidación. se ve como una sola pieza, como si fuera plástico por todo el trabajo que tiene, ¿no? Está buenísimo. No, Hay no, que empastarlo, ¿verdad? sí, no le vas a encontrar un puntito de soldadura, ¿verdad? Buenísimo. Vamos adelante. Excelente. Uf, te recibe un espacio con la doble altura, pero antes este, este gesto, ¿no? La losa que te lleva hacia el baño y el patio, ¿no? Lo que comentabas. Pegan toda la casa hacia el ángulo recto y aprovechan todo el espacio de la diagonal para los jardines. Y la separación de la celosía. Claro. Y de este lado podemos ver, ¿verdad? Sí, La integración de estas ventanas diagonales con la celosía. sí. Que lo único que tiene cristal es la parte que enmarca el interior de la casa y lo demás es completamente libre de paso. Ah, claro. Aquí tiene vidrios. Que tiene vidrio. Muy bien. Están a hueso. Y sin soclos. Sin soclos. Ajá.
Sí, sin zócalo. Bueno, en esta parte de acá todo lo demás sí tenemos zócalo. Ahí no, porque sí va a ver medio extraño con el tema de la celosía, porque como para allá no lleva. Con las barras, ¿verdad? Sí, el Y zócalo la está empotado. escalera, platícanos un poco de la estructura. La escalera, pues es metálica como se ve, es un cargador central con unos, digamos, escalones hechos a base de ángulo metálico para poder recibir la madera. Van forrados de madera, entonces haz de cuenta que quedan completamente cubiertos. Y platícanos sobre el vidrio, porque tiene un tintex, ¿verdad? O un color Sí, ahumado. es color ahumado gris. Ajá. Sí, digo, nos llamó mucho la atención porque como la casa es algo fría, entonces estuve buscando ciertos toques que le dieran algo de calidad, ¿no? Ok, ok. Igual se ve muy padre que es ahumado y en el fondo está la cocina negra, ¿no? Sí, la cocina es un muy buen remate por ese color, que también es un negro mate, Es ¿verdad? un negro mate. Está muy bien. Y esta columna es parte de la misma Esta estructura es parte de la estructura. metálica. Nos falta aquí todavía complementar con una celosía. Bueno, espérate. Con una celosía nos falta todavía complementar. Ah, o sea, van a cerrar aquí en esta Sí, parte. va cerrado. Ok, Pero es una celosía translúcida, no son unas barras y vamos a ocultar este apoyo. ok. Pues me gusta cómo se siente así abierta, ¿eh? Sí, sí, sí. Se siente muy amplia. Y me gusta el desayunador. Está muy padre, se integra muy bien Ajá. a una altura normal y la barra de la cocina pues un poquito más alta, ¿no? Claro, ¿no? 75 centímetros, Sí, ¿verdad? La sí, mesa 75. y 90 la barra. Queda muy bien. Prácticamente no necesitas otro comedor, ¿eh? No, no, pues este Ujú. funciona y falta obviamente el área del comedor, bueno, pues en su momento Sí, quizá no ponerle la van a comedor. poner pronto porque no sé si la necesiten, ¿no? Así, Y, se puede y- volver una estancia. sí, y falta ya la parte del asador que aún no se ha concluido, pero pues bueno, está en el proceso, ¿no? Excelente. Me gusta cómo la estructura para ti la dejas independiente, ¿verdad? Sí, independiente de la estructura y con los pequeños volados para poder, este, que corran que corran libres eh, la cancelería de PVC. Ujú. Se generan unos cajillos. Toda la losa tiene falso plafón. Todo tiene plafón, exactamente. Eso lo hicimos para los cortineros, ¿verdad? Ah, claro, ahí van los cortineros. Ya, ya. Y se repite, ¿verdad? Esta Este mismo textura acá allá ujú, y allá falta complementar con un asador en la parte del fondo. de que lo Muy bien. Entonces este patio se está abriendo hacia el este, hacia ¿verdad? el este, Luz de exactamente. la mañana. Luz de la mañana. Excelente. ¿Qué tipo de árboles? Este es un olivo. Muy bonito. Olivo milenario. Sí, sí, sí. Genial. Y todos los espacios, la recámara, esa es la recámara Es la principal. recámara principal y tiene una terracita chiquita. Volteando a ver hacia el patio. Exactamente. Muy bien. Sí, y ese elemento de la celosía se convierte en un elemento importante de la casa, es como un elemento escultórico, ¿no? Ujú. Y nos ayuda a separar sin sentirnos encerrados. Está excelente. ¿Qué dimensiones tienen los espacios? No sé cómo los Mira, modulan. esta tiene 380 por 550. ¿Ok? 380 por 550. Y ya lo de la sala, pues sí son como 7 metros. No recuerdo exactamente las medidas. Por ejemplo, aquí podríamos tener 6, quizá, ¿verdad? De Sí, largo. así 7 metros. 7, 7 ¿ok? metros. Y de la columna para allá como 4 metros más o menos. De acuerdo. Pero por lo mismo abierto da la sensación De mucha amplitud. de mucha amplitud. Entonces, esta era la restricción que te obligaban nomás. Nada más, la Ajá. lateral y la posterior, pero la posterior se negoció con la lateral del otro lado, que aquel es el lado irregular Claro. del proyecto. Y de este lado tenemos el área de lavado. El área de lavado, sí. Ujú. ¿Qué materiales en esto? ¿Son mármoles o granitos? Son cuarzos. Cuarzos. Se ve muy natural, ¿eh? Sí, sí, pues es que ya las piedras son. Está muy, muy bien. Y esta es una parrilla de inducción. Es una preinducción, sí, tiene. Ujú. Las parrillas de inducción necesitan forzosamente un tipo de sartén especial. De sartén especial, la verdad desconozco. Me parece que sí, Sí, yo creo que jóvenes? sí. Tiene esa cuestión. Pero son muy bonitas, ¿no? Fíjense cómo se integra perfecto Sí. la cubierta con los muebles. Y el refrigerador me dice qué hora es. Y de este lado, genial. Lavadora secadora. Oye, qué elegante está este modelo, ¿eh? No la conocía. Sí, está muy padre. Está buenísimo. Muy minimalista, ¿verdad? Esto parece un reloj.
Sí, es una estación de centro de lavado, ¿no? Genial, ¿eh? LG se sacó un 10. Me gusta más. Sí, sí, me gusta más que el Samsung. Las Samsung creo que son como más redonditas. Sí. Esta salió más recta. No, pues este espacio quedó muy, muy bien. Y la doble altura, ¿qué dimensión tiene la doble altura? La doble altura pues tendrá como 4,50 cubriendo ya la escalera, yo creo que son como unos 7 metros más o menos aproximado. Excelente. Y platícanos un poco, ¿cómo platicas o dialogas tú con los clientes para las dobles alturas? ¿Ellos te las piden, las solicitan o tú las propones? Por lo regular es una petición del cliente, pero al momento de que me piden lo del detalle de la doble altura, dentro de la responsabilidad de nosotros como arquitectos, pues decirle, oye, bueno, pues también se puede ver muy bonita y le da un encanto al proyecto, pero hay que ver también el tema de la climatización, que obviamente pues te arroja más toneladas, el mantenimiento pues es un poquito más complicado cuando se llegan a fundir los focos, el cambio de luminarias y todo, ¿no? ¿Cómo? Pero hay ciertos proyectos con ciertas características que le suman mucho valor. Claro. ¿Qué requiere para pues, refrigerar un área como esta en cuanto a las máquinas? O sea, ¿qué tipo de máquina especial, de aire acondicionado, de mini Por, split? no, por lo regular en áreas así abiertas, lo que viene son sala, comedor y cocina, cuando son abiertas, manejamos paquetes tipo central, ¿verdad? Son paquetes, y ya las recámaras proponemos por lo regular un fan and coil Ok. o ese tipo de climatización. Y ya en mejor el cuarto de servicio, pues ya le pones un mini split o ese tipo de cosas. Ah, perfecto. Pues es una Entonces, combinación. de paquetes, muy bien. Excelente. ¿Y cómo se relaciona la casa con el jardín de atrás? ¿O qué pasa con el jardín ahí atrás? Mira, la idea aquí es que se forme un solo ambiente entre comedor y jardín y comedor y terraza. Ujú. Estas puertas tienen una apertura que se van corriendo todas. Excelente. Me dijiste que son de PVC, ¿verdad? Son de PVC y también estas tienen ¿Qué ventaja tiene el PVC sobre el aluminio? pues la verdad es que sí es bastante porque el PVC elimina el puente térmico, ¿verdad? Pues no hay manera de que pase como en el aluminio, que aunque es menor, pero sí pasa algo de calor a través de los postes. Y el PVC te quita toda esa. Excelente, te queda más fresca, ¿no? O Más más frescos, calientita. exactamente, o sea, te aísla completamente. Me gusta cómo se aprovecha todo el área libre. Aquí está diseñado y proyectado un asador en forma de L, pero todavía no se ha concluido Muy bien. Pero fíjense, aquí está bueno porque podemos conocer el el sistema sistema constructivo. constructivo. Sí, O sea, son las viguetas pretensadas, ¿verdad? sí, son miguetas pretensadas, y con aligerante de barro block. Excelente. Y ya las traves grandes son las que se cuelan en sitio. Se cuelan junto con la losa, ¿verdad? Todo, Ajá. todo monolítico. Perfecto. Y la tubería va debajo. Sí, va por debajo. Pues a mí me gusta mucho manejarla así para no tener cualquier reparación que llegara a suceder, pues es más fácil sobre el plafón que tener que romper pisos o romper losa. Claro. Perfecto. Ajá. No, terminó la. Aquí se ve muy bien la casa, cómo se abre hacia el este. Eso me gusta mucho, ¿no? Que la casa se abra hacia el este, perfectamente entendiendo la orientación solar. Muy Sí. bien. ¿Y qué dimensión tiene este patio? ¿Cuánto mide de ancho? Son como casi 6 metros, 5,50. Claro, 5,50 por todo este largo. Son como unos 12, 13 metros. ¿Verdad? está genial. Y eso es lo que platicaba al principio, que cuando hicimos la visita al terreno, desde el primer momento nos imaginamos la casa en forma de escuadra para aprovechar el máximo con ángulos rectos y esta parte que es irregular, bueno, pues lograrla con jardines y todo esto, ¿no? Perfecto. No, y además te quedaba muy bien la orientación. O sea, Sí, tenías el lado y tenías la orientación, sí, sí, sí. la geometría. Y es una terraza muy padre, ¿no? Que se puede aprovechar ya en las tardes, ya cuando el sol Claro. te ¿Y da la. detrás qué ocurre? Detrás hay una calle que comunica a otro fraccionamiento. Detrás de este o del elemento este. Del Ah, elemento. elemento este. Ajá. Originalmente se diseñó para guardar motos o guardar así o como bodega. Aquí está, mira.
Ah, ok, ok, ok. Es un pequeño cuarto aquí, Sí. almacén. Perfecto. Y está despistado como una especie Ajá. de monolito, ¿no? Sí, sí, sí. Yo pensé que iba a ser algún baño de servicio, No, no, no. de la terraza. No, el cuarto de servicio quedó atrás del comedor. Ujú. Toda esta parte que sí. Ah, sí tenemos cuarto de servicio Sí ahí. hay. Ok. Y Muy bien, se integra muy bien la terraza con esta área del comedor. sí, totalmente, sí. Ya con la apertura de las puertas, ¿no? ¿Y aquí qué altura tenemos de piso a techo? Terminada, ahorita tenemos 280. 280 al plafón. Al plafón, sí, más lo que es la losa. Se siente muy amplio, Sí, se siente muy bien. bastante. Oye, y esta es la campana. Mándame. Este es el extractor de la Es el campana. sector de la campana, exactamente. ¿Y a poco tan alto funciona? Pues así está Está diseñado. bueno, ¿eh? Me gusta porque no tienes el elemento ahí obstruyendo la visual. Que te contamina, ¿verdad? Ajá. Y si sí funciona, está perfecto. Sí. Buenísimo. Yo voy a conocer el baño, jóvenes. Fíjense cómo hacen el gesto aquí del material. Este le llaman sand blast, que es lanzado de arena, que es lo que es arena carcome, ¿no? Erosiona la piedra y le da esta textura rugosa, antiderrapante. Ah, no podían faltar las diagonales en el baño. Fíjense cómo se pareciera que fuera una sola piedra monolítica. Esto es un ónix, ¿eh? Muy bien. Sanitario empotrado. No se ven todos los días. Y fíjense, tampoco no ven esto todos los días. Podemos ver el plafón, está hecho de este aglomerado. Y yo creo que ya después lo enyesan. Y está ventilando hacia el pasillo lateral. Muy bien. Bueno, vamos a conocer ahora la planta alta. ¿Aquí hacia dónde vamos, arquitecto? Si quieres empezamos con la recámara principal, si gustas pasarle hacia el fondo, es la recámara principal que está comunicada por este puente, ¿no? Que es el que corta la doble altura con vista hacia el jardín y hacia la sala. Y hacia el Y cerro. hacia Ese el es el cerro cerro. de la silla. Es el Cerro de la Silla, exactamente. Es una parte del Cerro de la Silla. Buenísimo. Muy bien. Entonces llegamos, giramos, remate perfecto, hacia la misma terraza aquí. Sí. Y sigue el gesto, ¿verdad? De Sí, las, de el las vigas concepto, diagonales. sí, totalmente. Se mantiene el mismo detalle. Muy bien. Excelente. Y aquí detrás está el baño. El baño y el vestidor del lado derecho. El baño todavía está en proceso, el vestidor también, pero aquí ya nos damos un poco cuenta de cómo está articulado el espacio, ¿no? En cabinas el sanitario, la regadera, y aquí se genera Una terraza una más. terraza, ¿verdad? Sí. Una terraza que se comunica tanto hacia el interior como al exterior. Aquí estamos viendo la sala y de este lado, si giramos sigilosamente, vemos el árbol, el patio y la celosía. Muy bien. Y manejamos puertos de piso a techo, ¿no? Excelente. Yo he querido utilizarlas, me gustan mucho. Se ven muy elegantes, ¿verdad? Sí. O sea, eliminas. ¿Tú qué crees que sea más económico? ¿Hacer la puerta de piso a techo o el cerramiento? ¿Crees que los costos Se me hace que es un poquito más caro la puerta de piso a techo. Sí, Sí, por el tema también de la forma de fabricación. No es lo mismo una puerta de 220 estándar que una de 3 metros, ¿no? una de tres. Por el tema de la estructura. Ese es el área de televisión que también falta todavía terminarla, pero bueno, este es el espacio ya. Que me comentaban que querían que fuera un espacio un poco más oscuro, ¿verdad? Sí, De que el resto de la casa. sí, por aquí. Sí, originalmente trabajamos unas aperturas con vistas a la Sierra Madre, pero después, como lo comentaba el cliente, que quería al menos un área que fuera íntima, ¿no? Que no estuviera tan abierta y que se pueda apreciar un poquito más como cine, ¿no? Como Ujú. sala de televisión. Excelente. Y luego más adelante están dos recámaras, una del lado izquierdo y al final está otra.
Buenísimo, ¿verdad? Y aprovechando totalmente aquí sí la vista Sí. y la orientación, porque es una Y la fachada orientación. norte, ¿verdad? Así es. Perfecto. Me encanta ver el cerro así de verde. Y pues ha llovido bastante. Ha llovido, jóvenes. Por fin llegó la lluvia. Muy bien. ¿Todos los tonos oscuros fueron petición del cliente o tú ya tenías el concepto de hacer la casa con estos tonos La verdad es negros? que sí hubo una propuesta, pero traían los mismos pensamientos ellos. O sea, no se batalló nada. Ellos les gusta lo monocromático, ¿no? O sea, Y la cabina de piso a techo. sí. Muy bien, ahí ya la soportas en la parte de alta. Excelente. Y amplias las habitaciones. Y aquí me imagino que va a ir un closet, ¿verdad? Sí, ese es un chut para el tema de la ropa, una pileta y blancos. Más que pues falta completar todo el mueble, ¿no? Excelente. Eso va a la lavandería. Entonces aquí ya nos vamos a la lavandería. Buenísimo. Súper cómodo Y eso, aquí ¿eh? también falta terminar. Un mueble es una estación de De estudio, de trabajo. trabajo. ¿Va? Buenísimo. Pues bastante grande la casa, me decías 500 metros cuadrados, ¿verdad? 500 metros cuadrados de construcción y 500 de terreno, más o menos. Excelente. Sí. Pues arquitecto, muchísimas gracias por compartirla. No, al contrario. ¿Cómo lo Gracias a podemos ustedes. contactar en redes sociales? En Instagram es Alex Macías-, estudio M11. Ahí estamos en Instagram. Excelente. A la Muchísimas orden. gracias por compartirla Al y muchas contrario. gracias. Es un gusto estar conociendo la variedad de arquitecturas que ustedes hacen. Sí. De verdad que un deleite Muchas estar gracias. conociéndola. Estamos a la orden. Muchísimas gracias, jóvenes. Que Sí, hayan gracias. disfrutado el video. Denle like, denle compartir y nos vemos muy pronto. Cota Paredes, adelante.